Córdoba, 1699. La ciudad dormía bajo una neblina espesa que parecía rezar junto a los campanarios. Las calles empedradas, húmedas por la llovizna de invierno, olían a cera derretida y miedo antiguo. Las casas se apretaban unas contra otras como si quisieran protegerse del viento que traía consigo el eco de las campanas de medianoche. En cada ventana, detrás de los barrotes oxidados, parpadeaban velas que nunca terminaban de consumirse. La fe era el corazón de la ciudad. Todo giraba alrededor de la Catedral de Santa Lucía, un monstruo de piedra que se erguía sobre el alma de los habitantes. Allí, entre muros cubiertos de frescos y altares de oro, oficiaba el padre Gabriel de la Cruz, un hombre que todos veneraban y temían al mismo tiempo. Se decía que había nacido con la voz de un ángel, pero con la mirada de alguien que había visto el infierno. Las misas del padre Gabriel atraían a los fieles de los pueblos cercanos. Nadie entendía cómo podía hacer llorar a los hombres solo con una oración. Su voz era suave, melancólica, casi hipnótica. Pero los ancianos del lugar recordaban otra cosa: desde que él llegó, los niños comenzaron a desaparecer. No de golpe, no todos a la vez, sino lentamente, como si la ciudad los tragara uno por uno. Las madres empezaron a evitar las misas de madrugada. Los perros, al sonar las campanas, aullaban hacia el templo. Y aunque nadie se atrevía a acusar al padre Gabriel, los rumores crecían como raíces invisibles bajo tierra. Algunos afirmaban que, en las noches sin luna, el sacerdote descendía a las catacumbas bajo la iglesia, llevando consigo frascos de vidrio y velas negras. Una tarde, una mujer llamada Lucía perdió a su hijo. Dijo que lo había visto por última vez jugando en el patio trasero del convento. Fue corriendo al templo, gritando su nombre, pero lo único que escuchó fue el eco hueco de su voz rebotando contra las columnas. En el altar, encontró algo que la hizo caer de rodillas: un pequeño zapato empapado en cera roja. Desde esa noche, Córdoba dejó de dormir. Los rezos se convirtieron en susurros, las procesiones en lamentos. Y entre el incienso y las sombras, el nombre del padre Gabriel empezó a ser pronunciado con un temblor que rozaba el miedo. Las campanas volvieron a sonar, lentas, lejanas, arrastrando consigo el rumor de un pecado que ni el mismo cielo parecía dispuesto a perdonar. Si quieres descubrir más historias prohibidas del pasado, suscríbete a Niebla del Terror, porque esta historia, la del sacerdote que guardaba lenguas de niños en frascos, apenas acaba de comenzar. El sonido de los pasos del padre Gabriel resonaba en los pasillos de piedra como un rezo invertido. Su sotana negra rozaba el suelo húmedo, y cada movimiento parecía acompañar el compás de las campanas del amanecer. Los monjes lo saludaban con reverencia, inclinando la cabeza, aunque evitaban mirarlo directamente a los ojos. Decían que en ellos se veía el reflejo de lo que uno más temía. Gabriel había llegado a Córdoba hacía 10 años, enviado por la diócesis de Toledo después de un silencio oscuro sobre su pasado. Era un hombre de rostro pálido, con labios finos y un aire de serenidad que inspiraba tanto devoción como desasosiego. Durante sus sermones, su voz se deslizaba por el aire como una caricia fría, los fieles la sentían en la piel, como si cada palabra les abriera una herida invisible. Aquella mañana, mientras preparaba la misa del domingo, un coro de niños ensayaba en la parte trasera de la iglesia. Las voces pequeñas llenaban la nave con una pureza casi celestial. Gabriel los observaba desde el altar, sin moverse, con las manos cruzadas y una expresión que nadie lograba descifrar. Cada nota parecía absorber su atención, como si en cada canto encontrara algo que los demás no podían oír. Más alto, hijos, susurró. Que el cielo escuche cada palabra. Los niños obedecieron, elevando sus voces hasta que el eco rebotó entre las columnas. Pero uno de ellos, un pequeño de cabello rizado llamado Mateo, desafinó en una nota. Fue un error leve, apenas perceptible, pero suficiente para que el sacerdote levantara la vista. Lo miró en silencio. Y en ese instante, el niño sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Vuelve a intentarlo», dijo Gabriel suavemente. Mateo cantó otra vez, pero su voz temblaba. El padre sonrió apenas, esa clase de sonrisa que parece más una advertencia que un gesto amable. Después del ensayo, los niños fueron liberados, corriendo hacia el patio. Gabriel los observó alejarse, y cuando la última voz se perdió tras el portón, caminó hacia el confesionario. Se arrodilló, respiró hondo, y murmuró una oración en latín. Sin embargo, no era un rezo común. Sonaba distinto. Sus palabras parecían susurrar entre sí, como si invocaran algo más antiguo que Dios. Esa noche, mientras los monjes dormían, Gabriel descendió a las catacumbas con una lámpara de aceite. Las escaleras se retorcían bajo tierra, húmedas y cubiertas de musgo. En el fondo, una puerta de hierro esperaba, oxidada y marcada con símbolos tallados a mano. El sacerdote metió la llave que colgaba de su cuello. El chirrido que siguió pareció el lamento de un alma encerrada.
Dentro, el aire olía a sangre seca y cera quemada. Filas de frascos descansaban en los estantes, alineados como si fueran reliquias. Algunos contenían flores marchitas, otros, cosas que parecían trozos de carne oscura. Gabriel caminó hasta el centro de la sala. En una mesa de piedra reposaba un libro encuadernado en cuero rojo, cubierto de inscripciones. Abrió el libro y pasó los dedos por las páginas. Allí estaban los nombres de los niños desaparecidos. Y junto a cada nombre, un símbolo. Box Day, murmuró. La voz de Dios debe ser pura. Sacó un frasco pequeño y lo sostuvo ante la luz. Dentro, flotaba algo diminuto, rosado, inmóvil. Lo contempló con ternura. La lengua es el puente entre el alma y la mentira, susurró. Si el niño no canta con pureza, el demonio habla a través de él. Colocó el frasco sobre el altar subterráneo y encendió una vela negra. Sus labios se movieron lentamente, recitando palabras prohibidas, mientras las sombras de las catacumbas parecían acercarse, como si lo escucharan. Arriba, en la superficie, Mateo despertó sobresaltado. Tenía la garganta seca y una sensación de vacío en la boca. Cuando trató de hablar, solo salió un suspiro ahogado. Desde la iglesia, en la distancia, una voz comenzó a cantar sola. La del padre Gabriel. El amanecer cubrió Córdoba con una neblina espesa que olía a humedad y ceniza. Las campanas de la iglesia repicaron 3 veces, más lentas que de costumbre. En las calles, las madres comenzaron a llamar a sus hijos para el desayuno, pero una voz faltaba en cada casa. Un eco vacío respondía desde los pasillos. En la vivienda de Mateo, su madre, doña Rosario, subió corriendo las escaleras. La cama del niño estaba desordenada, la ventana entreabierta, y un leve rastro de tierra conducía hacia el patio. Sobre la almohada, encontró una pequeña cruz de madera, la misma que el padre Gabriel entregaba a los niños del coro. Corrió al convento, gritando el nombre de su hijo. Los monjes intentaron detenerla, pero la mujer irrumpió en la iglesia, cayendo de rodillas frente al altar. El padre Gabriel se acercó lentamente, con el rosario entre los dedos. «Hija, ¿qué ocurre?», preguntó con su voz serena. «Mi hijo, Mateo, no está en casa. Solo encontré esto», sollozó, mostrando la cruz. Gabriel la observó con un silencio que helaba la sangre. Luego bajó la mirada, suspirando con tristeza. «El Señor a veces llama antes de tiempo a sus ángeles», dijo finalmente. «Pero no temas. Él está donde las voces no se apagan». Rosario se desplomó llorando, mientras el sacerdote la bendecía con una mano temblorosa. Pero sus ojos, en la penumbra, brillaban con algo que no era compasión. Esa noche, el rumor se extendió por todo el barrio. Otros niños también habían desaparecido. 4 en total, todos del coro. Las madres se reunieron frente a la iglesia, encendiendo velas, rezando y murmurando entre sí. Algunos decían que habían visto una figura caminando cerca del cementerio al caer la noche, arrastrando algo envuelto en una manta. El aire se volvió espeso, como si el pueblo respirara miedo. Entre los fieles, una anciana llamada Jacinta, conocida por sus rezos y supersticiones, comenzó a susurrar que el mal había regresado a Córdoba, que las sombras del viejo monasterio de los inquisidores se habían despertado. «Ese hombre no es un siervo de Dios», decía con voz ronca. «Su mirada quema como el fuego que consume las almas». Esa misma madrugada, Rosario escuchó golpes leves en su puerta. Cuando la abrió, encontró un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, un papel con una escritura infantil: «No puedo cantar más». El llanto le quebró el pecho. Pero algo cayó del paquete, rodando por el suelo. Era una cuenta de Rosario, manchada con algo oscuro. Al amanecer, los monjes encontraron al padre Gabriel en el jardín trasero, cavando la tierra con las manos desnudas. Decía que buscaba raíces de mandrágora para un ritual de purificación. Nadie se atrevió a preguntar por qué había sangre bajo sus uñas. Mientras tanto, bajo el altar, las catacumbas respiraban. Los frascos se multiplicaban. Algunos aún temblaban, como si algo en su interior quisiera gritar. Esa noche, las madres no durmieron. Y por primera vez en siglos, el silencio de la iglesia sonó más aterrador que cualquier grito. El padre Gabriel comenzó a oler distinto. Ya no era el aroma limpio del incienso ni el del vino de misa. Era algo metálico, denso, dulce y podrido a la vez. Los monjes del convento lo notaban, pero ninguno se atrevía a hablar. Él se movía entre ellos con su túnica impecable, pero bajo las mangas, su piel estaba manchada de cicatrices, como si algo invisible lo quemara cada noche. Fray Alonso, el más joven del monasterio, fue el primero en sospechar. Había oído susurros por las noches, procedentes del sótano, una zona prohibida desde los tiempos de la Inquisición. Decían que allí se guardaban los instrumentos de tortura y los libros prohibidos. Pero una madrugada, mientras rezaba en silencio, vio una luz moverse bajo el altar principal.
Una sombra alta se inclinaba, murmurando oraciones en un idioma que no reconoció. El joven fraile bajó los escalones en secreto, llevando una vela. El aire allí olía a moho y a carne vieja. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar un sonido constante, como un goteo. Cuando su vela iluminó la pared, vio una hilera de frascos alineados en un nicho de piedra. Dentro, flotaban pequeñas lenguas rosadas, algunas más oscuras que otras. Fray Alonso cayó de rodillas, horrorizado. Cada frasco tenía una etiqueta escrita con cuidado: Mateo, Simón, Nicolás, Lucas. De repente, la vela parpadeó. Una mano se apoyó sobre su hombro. «Hermano Alonso», susurró una voz detrás de él. El fraile se giró despacio. El padre Gabriel estaba allí, con la mirada vacía y una sonrisa torcida. «¿Has venido a rezar conmigo?», preguntó suavemente. «¿Qué es esto?», balbuceó Alonso, temblando. Gabriel se arrodilló frente a los frascos, pasando los dedos por el cristal como si los acariciara. «Son las voces de los inocentes. El Señor me ha pedido que las guarde. Dijo que sus plegarias nunca deben morir». «Esto es herejía», susurró el fraile. El sacerdote lo miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, pero dentro de ellos, algo rojo pulsaba. «Dios no escucha a los débiles, hijo mío. Pero la sangre sí. La sangre siempre escucha». El joven retrocedió, pero Gabriel avanzó. En su mano llevaba un pequeño bisturí, delgado como una aguja. «Tú también tienes una voz pura», dijo el sacerdote. «Quizás deba preservarla antes de que se contamine». El fraile corrió escaleras arriba, tropezando con los peldaños. Salió al patio, jadeando, mientras las campanas sonaban sin que nadie las tocara. Los monjes despertaron sobresaltados. Gabriel apareció minutos después, sereno, con la sotana en orden, diciendo que Fray Alonso había sido víctima de un delirio demoníaco y que debía ser aislado para su purificación. Esa mañana, el fraile fue encerrado en su celda. Nunca más volvió a ser visto. Pero por las noches, algunos juraban oír golpes sordos bajo el suelo, como si alguien intentara abrir un ataúd desde dentro. El aroma del incienso cubrió la iglesia durante días, intentando disimular otro más fuerte, el de la sangre fresca. Y mientras los fieles asistían a misa, ajenos al horror, los frascos seguían alineados bajo tierra, multiplicándose lentamente. Cada nuevo amanecer, un frasco más aparecía lleno. El pueblo de Córdoba comenzaba a murmurar. Los niños desaparecían y nadie sabía por qué. Al principio fueron 2, luego 4, y después 6. Todos varones, todos entre los 7 y los 10 años. Las madres rezaban frente al altar del padre Gabriel, quien los consolaba con voz serena, asegurando que los pequeños habían sido llamados por el Señor. Entre esas madres estaba Isabel de Montoya, una mujer de ojos cansados y manos endurecidas por el trabajo. Su hijo, Tomás, había desaparecido después de asistir a la catequesis con el sacerdote. Le dijeron que probablemente había huido al monte, pero Isabel no lo creyó. Su hijo tenía miedo hasta de la oscuridad de su habitación. Una noche, incapaz de soportar más la duda, decidió infiltrarse en el convento. Esperó hasta que las campanas marcaron la medianoche. Vestida con una capa oscura, cruzó el patio silencioso y entró por una puerta lateral que alguna vez había usado cuando ayudaba en la limpieza. El aire dentro era pesado, húmedo, lleno del eco de rezos apagados. A medida que avanzaba, escuchó un murmullo bajo, casi un canto. Venía de las escaleras que descendían al sótano. Su corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho. Sosteniendo una vela robada del altar, bajó con pasos temblorosos. Allí lo vio. El padre Gabriel estaba de pie frente a un altar de piedra. Sobre él, un cuerpo pequeño yacía cubierto con un paño blanco. El sacerdote murmuraba palabras en latín mezcladas con otras que sonaban a antiguo, pagano, imposible de traducir. En sus manos sostenía una lengua recién cortada, que depositó con cuidado dentro de un frasco lleno de líquido transparente. Isabel se tapó la boca para no gritar. Reconoció el cabello castaño del niño. Su hijo. Un sonido escapó de su garganta, un sollozo seco, ahogado, que bastó para que el sacerdote levantara la cabeza. Sus ojos se cruzaron. La vela de Isabel cayó al suelo, chispeando, iluminando por un segundo las decenas de frascos que llenaban la habitación. Cientos de pequeñas lenguas flotaban allí dentro, algunas aún frescas, otras marchitas, pero todas con nombres grabados en las etiquetas. «No debiste venir aquí», dijo el sacerdote, caminando lentamente hacia ella. Isabel retrocedió, temblando. «¿Qué le hiciste a mi hijo? Dime qué hiciste». Gabriel sonrió con ternura. «Tu hijo fue elegido. Su voz será escuchada por los ángeles cuando llegue el día del juicio». «¡Asesino!», gritó ella, arrojándole un crucifijo. El metal golpeó su rostro y dejó una línea roja en su mejilla. Gabriel no gritó,
simplemente pasó los dedos por la sangre y los lamió, como quien prueba vino. No entiendes, Isabel. El silencio de los inocentes es el único sacrificio puro. Las lenguas son sus almas, y el alma no debe pudrirse en la tierra. Ella intentó correr, pero él la sujetó del brazo con una fuerza inhumana. La empujó contra el altar, y durante unos segundos, el fuego de las velas tembló como si el aire se negara a respirar. Tu voz también será preservada, murmuró él, sacando su bisturí. Pero antes de que pudiera moverlo, Isabel logró tomar una de las lámparas de aceite y la lanzó contra las paredes cubiertas de telas. El fuego se extendió rápidamente. Los frascos comenzaron a estallar uno por uno, liberando un humo espeso y nauseabundo. Las llamas rugían como si los niños, por fin, gritaran desde el más allá. Isabel corrió hacia las escaleras mientras el sacerdote la perseguía, su rostro deformado por el resplandor del fuego. La madera ardía, las campanas repicaban solas, y los monjes salían de sus celdas sin entender si era un incendio o el infierno mismo abriéndose bajo sus pies. Al amanecer, el convento estaba reducido a cenizas. Nadie volvió a ver al padre Gabriel, ni a Isabel. Pero entre los restos, los aldeanos encontraron un frasco intacto, enterrado entre las piedras del altar. Dentro, flotaba una lengua femenina, con una etiqueta escrita a mano, Isabel de Montoya. Desde entonces, cada noche del 15 de agosto, el aroma del incienso mezclado con sangre vuelve a sentirse en el aire, y las campanas del viejo convento suenan solas. Pasaron más de 20 años desde el incendio del convento. Las cenizas del lugar fueron cubiertas por hierba alta, y el viento parecía evitar silbar entre sus ruinas. Los aldeanos no hablaban del asunto, preferían pensar que el fuego había purificado todo, que los pecados del sacerdote y el dolor de las madres habían sido borrados por las llamas. Pero la historia no terminó allí. Una noche sin luna, un nuevo sacerdote llegó a Córdoba. Su nombre era Padre Alonso, joven, de mirada serena y voz suave. Venía desde Sevilla, enviado para reconstruir la iglesia y devolver la fe al pueblo. Los ancianos lo recibieron con respeto, pero con un miedo silencioso que no supo explicar. Algunos se persignaban cuando pasaba, otros evitaban cruzar palabra con él. La primera noche que durmió en la nueva rectoría, una vieja casa de piedra a pocos pasos del antiguo convento, el padre Alonso fue despertado por un sonido leve, casi imperceptible. Un susurro. Al principio creyó que era el viento colándose entre las grietas, pero luego escuchó claramente una voz infantil que decía: «Padre, tengo frío». Se incorporó de golpe. La habitación estaba vacía. Solo la cruz sobre la pared se movía ligeramente, como si temblara. El sacerdote, intentando calmar su respiración, se arrodilló y rezó. Pero mientras murmuraba el Padre Nuestro, otra voz respondió desde la oscuridad: no nos oyes desde el fuego. El padre Alonso encendió una vela. En el suelo, frente a su cama, había pequeñas marcas, como huellas descalzas de niños, cubiertas de ceniza. A la mañana siguiente, intentó preguntar discretamente sobre lo ocurrido. Un viejo campanero, don Fermín, fue el único que se atrevió a hablar. Le contó la historia del padre Gabriel, de los niños desaparecidos, de la madre que incendió el convento. Cuando Alonso escuchó que habían encontrado una lengua en un frasco, su rostro palideció. ¿Y qué hicieron con eso?, preguntó. Fermín suspiró. La guardaron en la iglesia nueva. La pusieron en una caja bajo el altar, como símbolo del perdón. Pero algunos dicen que no era perdón, era prisión. Esa noche, el joven sacerdote no pudo dormir. Soñó con una sombra vestida con sotana, que sostenía un frasco en la mano. Dentro, algo se movía. Una lengua. Vibraba. Susurraba su nombre una y otra vez. Despertó cubierto de sudor. Al bajar al altar para rezar, notó algo extraño, una gota de líquido rojizo resbalaba desde la grieta del suelo, justo donde supuestamente descansaba la caja de la lengua. No puede ser, murmuró, tocándola con los dedos. Estaba tibia. De repente, las campanas comenzaron a sonar solas. No era la melodía de misa, sino un tañido irregular, desesperado. Cuando Alonso miró hacia la torre, creyó ver una figura allí arriba, un hombre en sotana, observándolo con una sonrisa torcida, los labios cosidos. Durante las semanas siguientes, la iglesia se convirtió en un lugar maldito. Las velas se apagaban solas. Los confesionarios se llenaban de voces que no tenían cuerpo. Los niños del pueblo comenzaron a tener pesadillas. Todos soñaban lo mismo, un sacerdote sin lengua que los llamaba por su nombre desde el fondo de un pozo. Una noche, el padre Alonso decidió abrir el suelo del altar. Quería enfrentar la raíz de aquello, convencer a sí mismo de que solo eran supersticiones. Con una pala y una lámpara de aceite, removió las piedras una a una hasta encontrar la caja. Era de madera negra, tallada con símbolos que parecían letras, pero no eran latinas ni griegas. La abrió.
Dentro no había solo un frasco. Había decenas. Algunos rotos, otros llenos. En uno de ellos, flotaba una lengua todavía viva. Se movía lentamente, como si respirara. Y, al verla, Alonso escuchó una voz dentro de su cabeza. «Tarde llegaste, hermano. Mi voz necesita un nuevo cuerpo». El sacerdote gritó y cayó hacia atrás, pero los frascos comenzaron a temblar, a chocar entre sí. Uno tras otro se rompieron, y de ellos emergió un susurro colectivo, como un coro de niños rezando al revés. Cuando Alonso trató de correr, una fuerza invisible lo sujetó del cuello. El aire se volvió denso, y una figura se formó frente a él, entre las sombras. Era el padre Gabriel, o lo que quedaba de él. Sus ojos eran dos agujeros vacíos, y su boca estaba sellada por líneas de cera negra. Aún así, se escuchó su voz, no desde sus labios, sino desde el suelo, desde los frascos rotos, desde las paredes mismas. El silencio no termina. Solo cambia de dueño. La lámpara cayó. La llama se apagó. Y, por un instante, todo quedó en absoluto silencio, hasta que una risa infantil llenó la oscuridad. El amanecer llegó envuelto en una bruma espesa que cubría toda Córdoba. Las calles parecían suspendidas entre la vida y el sueño, y el tañido de las campanas no se escuchó esa mañana. Nadie se atrevía a subir a la torre. El padre Alonso no volvió a verse en misa. Algunos vecinos aseguraban que lo habían visto salir de la iglesia descalzo, con la sotana cubierta de sangre y una mirada vacía, repitiendo una oración sin sentido. Otros decían que seguía allí dentro, arrodillado frente al altar, susurrando nombres de niños que nadie recordaba. Esa misma semana, 3 niños desaparecieron. Todos vivían cerca de la iglesia. Todos fueron vistos por última vez jugando al atardecer, cuando las campanas comenzaron a sonar por sí solas. Doña Remedios, una anciana que vendía pan en la plaza, juró haber escuchado risas dentro del campanario a medianoche. Risas de niños. Pero el sonido no tenía alegría, era un eco hueco, como si las voces provinieran de gargantas sin lengua. El pueblo entró en pánico. Nadie se acercaba a la iglesia, ni siquiera de día. Los pocos valientes que lo intentaron regresaron diciendo que el aire dentro era irrespirable, que el olor a cera quemada y sangre vieja impregnaba las paredes, y que los confesionarios parecían moverse, como si respiraran. Una noche, don Fermín, el viejo campanero, decidió subir a la torre. Lo hacía con una mezcla de valentía y culpa. Había servido al padre Gabriel, había tocado las campanas durante aquellos años de horror, y sabía que debía enfrentarse a lo que quedaba allí. Encendió una lámpara y comenzó a subir las escaleras de piedra. Cada peldaño crujía como si protestara su presencia. A mitad de camino, escuchó algo, pasos, suaves, como si alguien subiera detrás de él. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. Silencio. Solo el sonido del viento colándose entre las grietas. Siguió subiendo. El aire se volvió más frío. Un olor metálico, como de sangre fresca, comenzó a llenar el espacio. Cuando llegó al último tramo, notó que las campanas estaban cubiertas de una sustancia oscura, viscosa. La tocó con la punta de los dedos, era sangre. Y entonces la vio. Una figura pequeña, encorvada, de espaldas, parada junto a la campana mayor. Tenía el cabello largo, sucio, y vestía una túnica blanca. Fermín pensó que era uno de los niños desaparecidos. «Hijo, ¿qué haces aquí?», dijo con ternura. La figura giró lentamente. No tenía lengua. Fermín cayó de rodillas. El niño abrió la boca y de ella salió un sonido imposible, una mezcla de viento y llanto. En ese instante, todas las campanas comenzaron a sonar al mismo tiempo, llenando el aire con un ruido insoportable. Desde las casas, la gente vio la torre temblar. El sonido duró casi un minuto, hasta que, de pronto, se detuvo. Cuando al día siguiente se atrevieron a entrar, encontraron el cuerpo del campanero colgado del badajo de la campana mayor, con la garganta abierta, y en su boca, una lengua que no era la suya. Esa misma noche, los nombres de los niños muertos comenzaron a aparecer escritos en las paredes de la iglesia. Con sangre. Los aldeanos intentaron huir, pero una tormenta inesperada azotó la región. Los caminos quedaron inundados, los caballos se negaban a avanzar, y el sonido de las campanas resonaba incluso sin viento. Una sensación se apoderó del pueblo, algo había despertado completamente. El alma del padre Gabriel ya no estaba encerrada en los frascos. Ahora vagaba libre, buscando nuevas voces, nuevos cuerpos. Y algunos juraban que, al rezar el Ave María en sus casas, una voz infantil les respondía desde la oscuridad. No con palabras. Con un susurro húmedo. El 2 de noviembre de 1699, Día de los Difuntos, el aire de Córdoba estaba tan espeso que las velas se apagaban solas. Las campanas, cubiertas con telas negras, permanecían mudas. Nadie quería recordar. Nadie quería rezar.
Pero al caer la noche, las puertas de la iglesia de San Bartolomé se abrieron por sí solas. Un viento gélido recorrió las calles, llevando consigo un sonido apenas perceptible, el tintineo de los frascos de vidrio. Dentro, las lámparas se encendieron una a una, sin manos humanas. En el altar, la figura del padre Alonso apareció, vestido con la sotana del padre Gabriel. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y su voz, cuando habló, sonó como si 100 personas hablasen a la vez. «Hermanos, ha llegado la hora de la redención», dijo, extendiendo los brazos. Uno a uno, los habitantes del pueblo salieron de sus casas. No sabían por qué. No podían resistirse. Era como si una fuerza invisible los arrastrara hasta el templo. Hombres, mujeres, niños, todos caminaron descalzos por las calles empedradas hasta llenar la iglesia. Las campanas comenzaron a sonar, aunque nadie las tocaba. El padre Alonso, o lo que quedaba de él, empezó la misa. Pero las palabras del Evangelio salían deformadas, mezcladas con gritos y oraciones antiguas. Las imágenes de los santos en las paredes comenzaron a llorar sangre, y el crucifijo del altar se agrietó lentamente. Una madre gritó al ver a su hijo desaparecido entre los monaguillos. El niño sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Otro aldeano reconoció a su esposa muerta de fiebre años atrás, rezando de rodillas entre los vivos. Las velas se apagaron al mismo tiempo. El templo quedó en una oscuridad total. Entonces se escuchó el sonido de los frascos cayendo y rompiéndose. Uno tras otro, se estrellaban contra el suelo, liberando un vapor rojo que llenó el aire. Y dentro de ese vapor, comenzaron a oírse las voces, cientos de ellas. Voces pequeñas, dulces, infantiles, cantando el Kyrie eleison. Los aldeanos intentaron huir, pero las puertas estaban selladas. El humo se volvió espeso, casi líquido. Los cuerpos comenzaron a retorcerse, sus gargantas abriéndose solas, como si algo dentro buscara salir. El padre Alonso cayó de rodillas frente al altar, con las manos sangrando. «Perdónanos, Señor», gritó, «perdónanos». Pero la voz que respondió no fue la de Dios. Fue la del padre Gabriel. «El perdón no existe, hijo mío. Solo la ofrenda». Y en ese instante, las campanas repicaron una última vez. El techo se derrumbó. El fuego se extendió por toda la iglesia, consumiendo bancos, imágenes y cuerpos. Pero las voces continuaron, incluso mientras las llamas lo devoraban todo. Al amanecer, la iglesia de San Bartolomé era un montón de cenizas. Ningún cuerpo fue encontrado entero. Solo fragmentos, huesos carbonizados, y entre ellos, 7 frascos intactos. Cada uno contenía una lengua fresca, roja, húmeda. Los monjes que llegaron desde Sevilla ordenaron sellar el lugar y levantar una nueva capilla sobre las ruinas. La llamaron Iglesia del Silencio. Pero a veces, cuando cae la tarde y el viento sopla desde el sur, se escuchan las campanas de una torre que ya no existe. Y si uno se atreve a entrar, jura oír el eco de una misa sin fin. Epílogo, la voz de los frascos. Pasaron más de 150 años desde el incendio de San Bartolomé. La historia se volvió leyenda, y la leyenda, susurro. Los niños de Córdoba crecían oyendo advertencias, no hables solo de noche, o el padre vendrá por tu lengua. A finales del siglo XIX, un joven arqueólogo llamado Mateo Rivas, enviado desde Madrid, llegó al antiguo solar donde había estado la iglesia. El gobierno había ordenado excavar los cimientos para construir una nueva plaza. Nadie del pueblo quería participar. Decían que la tierra respiraba. Mateo no creía en fantasmas, pero sí en la historia. Sin embargo, al tercer día de trabajo, sus hombres comenzaron a marcharse. Primero fue un obrero que dijo haber oído un llanto bajo el suelo. Luego otro que despertó con la lengua entumecida. Al quinto día, Mateo golpeó algo con su pala. No era piedra. Era vidrio. Excavó con cuidado y desenterró un frasco intacto. Dentro, flotaba algo rojizo, suspendido en un líquido espeso. Parecía carne. Una lengua. Perfectamente conservada. El aire alrededor cambió. Un olor metálico, casi dulce, llenó el ambiente. Y entonces escuchó una voz. No provenía de ningún lugar. Era como si hablara dentro de su cabeza. ¿Quieres oír mi confesión? Mateo dejó caer el frasco. Se rompió en 1000 pedazos. En el instante en que el vidrio tocó el suelo, un viento helado recorrió las ruinas, y las campanas sonaron a lo lejos, aunque hacía décadas que no existía torre alguna. Los obreros huyeron. Solo Mateo quedó allí, de pie, observando cómo el humo brotaba del suelo, formando figuras infantiles que cantaban en latín. Desde ese día, el arqueólogo desapareció. Los pocos que volvieron al sitio hallaron sus pertenencias, y un nuevo frasco. Dentro, flotaba una lengua. En la base de vidrio, grabadas con uñas, había 2 palabras, mi turno.
Desde entonces, en las noches más frías de Córdoba, los monjes aseguran que el viento trae consigo un murmullo. Dicen que si se escucha con atención, entre el silbido del aire, aún se pueden oír las voces de los niños rezando. Y entre ellos, una nueva, adulta, temblorosa, que repite una y otra vez, «Perdónanos, Señor, perdónanos». Pero ya nadie reza por ellos, porque el silencio, como el vidrio, nunca se rompe del todo.